Recuerden, en los histogramas, nosotros no nos interesaba en las imágenes el valor del número de píxeles, sino que nos interesaba la distribución, ¿ya? Porque queremos calcular, buscar imágenes parecidas independiente del número de píxeles, ¿ya? Con texto nos pasa lo mismo. El vector TF y DF nos da la importancia de cada palabra, y cuando queremos buscar algo, no queremos con los mismos pesos, queremos la distribución, ¿ya? Y eso significa que en la práctica tenemos que normalizar el vector. Lo mismo que hacíamos con los histogramas de imagen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle norma 1. Normalizar en el sentido de calcular, dado un vector que este es el descriptor TF y DF de un documento, vamos a calcular su norma euclidiana. Es buena idea norma euclidiana porque, bueno, vamos a ver en la siguiente slide. ¿Y por qué usar norma euclidiana y no norma L1, que es la suma de los pesos, de los valores absolutos? Vamos a calcular los pesos al cuadrado raíz cuadrada, ¿ya? Y dividimos cada uno de los pesos por la norma y nos va a dar ahora un vector normalizado, ¿ya? Y nos estamos haciendo independientes del largo del documento, ¿ya? Y por tanto queremos buscar otros documentos parecidos, pero que independientes del largo, ¿ya? Bien. Y ahora que tenemos con los mismos largos de documentos, hay que decir que estos vectores tienen dimensión 85.000, ¿ya? Es decir, son muy grandes, pero la gran mayoría de estos pesos son cero. Y eso nos lleva a una propiedad de vectores dispersos o sparse. ¿Por qué es importante esto? De hecho, es clave para que todo esto funcione. Es que un vector, por ejemplo, aquí está el vector 1. Esto podría ser perfectamente un vector de texto. ¿Ven cómo la gran mayoría son ceros? Y tiene algunas coordenadas que son distintas de cero. La coordenada, bueno, aquí depende de dónde contemos. Esta es la 0, la 1. Entonces, en vez de escribir este vector, vamos a escribir esta otra forma, que es como un arreglo asociativo, donde vamos a poner el número de coordenadas y su peso. Y solamente las distintas de cero. Entonces, bueno, aquí partimos de 0. Entonces, de 0, 1, la posición 1 tiene 0,3, la posición 2 tiene 0,1, la posición 6 tiene 0,2, y la posición 11 tiene 0,4. Entonces, en vez del vector de dimensión 11, de dimensión 14, y en vez de tener 14 números, muchos de ellos ceros, vamos a tener estos 8 números. La gran dificultad de estos vectores esparsos es que su largo es variable. Ya no tenemos algo de dimensión fija, sino que es una lista, ¿ya? Con las coordenadas que son distintas de cero, ¿ya? Y aquí tenemos otro ejemplo donde tiene el vector 0,7 en la primera coordenada, y el 0,1 en la coordenada 11. Entonces, notar aquí cómo se calcula la distancia entre ellos dos. Si aquí hiciéramos distancia euclidiana, hay que ir operando y hacer un for comparando cada una de estas coordenadas. Pero si lo tiramos como vector sparse, en realidad aquí tenemos que ir viendo que el único match aquí es este 11 con este 11. ¿Ya? Y los otros no tienen coincidencia, ¿sí? Bueno, eso es importante, que al operar con los vectores sparse, después hay que ir haciendo, calculando estas uniones o intersecciones entre estas coordenadas, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho, de esta forma queda bastante eficiente el cálculo de las distancias, ¿ya? Y de hecho, esta es la mayor motivación para pensar cómo vamos a calcular la similitud de los vectores, ¿ya? Podríamos decir distancia euclidiana. Eso no significa que hay que calcular la unión entre estas coordenadas, pero una mejor idea es ir por el lado del producto punto y tratar de multiplicar los vectores, ¿ya? El producto punto o producto interno o producto escalar se define algebraicamente como la multiplicación de dos vectores, coordenada a coordenada, ¿ya? Y en el caso de espacios euclidianos, se define como la norma del vector 1 multiplicado por la norma del vector 2 por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Si usamos estos dos, y aquí está entonces el coseno de este ángulo. Y este tiene el largo norma del vector X y este tiene el norma del vector Y. Y el producto punto entre estos dos vectores es
bueno, eso, multiplicar su largo por otro largo por el coseno de ese ángulo. Si usamos estas dos definiciones, digamos la definición de cómo calcular el coseno del ángulo entre dos vectores cualquiera en espacios de n dimensiones, y consiste en que hay que multiplicar las coordenadas de uno y dividirlos por sus largos, ¿ya? Y esto es el coseno del ángulo entre estos dos vectores, ¿ya? Ya esta es la definición, pero notar que a nosotros nos interesa el caso norma igual a 1, por tanto para nosotros es medio redundante esta división, ¿ya? Pero ven además que si usamos distancia coseno, está forzando al paso que hicimos antes de normalizar los vectores. En realidad era, si vamos a la distancia coseno, o a la similitud coseno, ya los normaliza, ¿no? Pero eso nos podemos evitar esto, porque ya tienen norma 1, ¿no? Entonces, si unimos esos dos, nos queda que la similitud coseno es súper simple de calcular, y es la multiplicación de los vectores. Y de hecho, eso hace que sea todo súper fácil de calcular. Si me devuelvo al ejemplo de los vectores esparsos, ¿cuál es la similitud coseno entre estos dos vectores? Muy fácil, es tomar uno. Este dice, tiene coordenada 0, está acá, no está. Este está la coordenada, si está acá, sí, sí está. Multiplicar 0,4 por 0,1. Fin. Y eso es la similitud entre estos dos vectores. Se ve que si usamos similitud coseno es muy rápido de calcular si es que los vectores están guardados como vectores esparsos, ¿ya? Esa es la clave y por qué se usa la similitud coseno, ¿ya? ¿Ya? Y la similitud coseno se refiere a la proyección de un vector sobre el otro, ¿cierto? El coseno del ángulo tiene que ver con esto de acá, entonces esto de aquí. Esta es la similitud coseno, es el largo de ahí, ¿ya? Y que, bueno, este es bueno, en realidad esto de aquí, la similitud es, bueno, el coseno del ángulo, el coseno del ángulo eh, se multiplica bueno, en la multiplicación de los x sub i por los y sub i, pero dividido en sus normas. En la norma de Q y la norma de B. Ya, pero como estos dos van a estar, de hecho aquí esto tendría que estar así. En realidad, este vector Q tiene ese mismo largo, ¿ya? Porque estos son del mismo largo, ¿ya? Y en 3D, aquí un ejemplo de sacado de ese libro, donde aquí con tres coordenadas se vería así. En realidad, entonces la proyección sería un vector sobre el otro, sería como algo así. Y esa distancia de ahí, esa es la similitud entre ellos, el coseno del ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? Bien. La similitud coseno, entonces, nos da un valor 1 cuando los dos documentos son muy parecidos y 0 cuando no se parecen nada, cuando no tienen documentos términos en común. Veamos nuestro ejemplo de Zipper, de nuestro dataset. Aquí tenemos, recuerden aquí los 4097 documentos, ¿ya? Que estaban aquí y los pueden ver. Si calculamos el vector TF de F para cada uno de estos documentos, todos estos textos se convierte finalmente en un único vector de dimensión 85.000, ¿ya? Y si hacemos eso para cada uno de los 4097 documentos, vamos a tener 4097 vectores de dimensión 85.000. Ojo que esas 85.000 dimensiones, la mayoría son 0 y hay que usar el enfoque de vector esparso, ¿ya? Bueno, pero vamos a tener 85.000 dimensiones y 4.097 vectores. Si calculamos la similitud coseno de todos contra todos, vamos a encontrar documentos parecidos, ¿ya? Eso es lo que, eso está hecho aquí, y aquí está diciendo, para cada documento, cada uno de los 4.097 documentos, su vector más parecido, y aquí al lado está escrita la similitud coseno, ¿ok? La similitud coseno es un número entre 0 y 1. 1 es porque es el mismo documento, y 0 es porque no comparte ninguna palabra, ¿ya? Y aquí podemos ir viendo documentos parecidos. Por ejemplo, de hecho, eso está bien curioso.
039, el documento 4083 con el 916. ¿Ya? Entonces veamos qué dice. El 4083 trata sobre Mónica González recibe el premio de su trayectoria, y el otro documento trata sobre el 916. Veamos el 916. Entonces esto lo pueden hacer también. La idea es que ustedes puedan implementar esta similitud y lo comprenden. El documento 916 dice: directora gana premio en periodismo y poesía. Ya, ganó 2 premios. Y al parecer cuando le dan el premio, tienen el texto más o menos parecido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces los textos de las 2 premiaciones están parecidos. ¿Bien? A ver, veamos otro ejemplo. Algo que tenga alguna similitud. 029 podría servir. ¿Habrá alguna otra? 031. Ya, a ver, veamos esto. El 3845 y el 3810. Entonces vamos a ver al 3845. 3845. Columna opinión: la preocupante nivel del contagio en las comunas mineras. Ya la del COVID en las mineras. Y el otro era el 3845, el 3810. Y el 3810 trata sobre razones para dudar de la ley de mejoría. Y habla del COVID y debe hablar de lo mismo, me imagino. Vale. Bueno, se ve entonces que funciona al menos este modelo de similitud global, y notar que es rápido de calcular, y que, de hecho, aquí algo que es interesante es tratar de ver documentos muy parecidos. Si tomamos todo esto y vamos a un documento nuevo y ponemos estos textos en un documento nuevo y los ordenamos de mayor similitud a menor, vamos a encontrar documentos duplicados. Aquí se ve que hay estos 4 documentos, bueno, en realidad 2, y 2 pares, que están repetidos, y son tan repetidos idénticos, cierta similitud, ¿ya? Y que aquí tenemos varios otros que están bastante parecidos, ¿ya? Y entonces podemos decir que aquí se están repitiendo los textos. A ver, veamos algunos. Por ejemplo, el 2064 con el 1991, así como para ver un único ejemplo. ¿Ya? Entonces, el 2064, a ver, para ver de qué habla. El 2064 trata sobre el caso Penta, la caja negra, las platas políticas que sacude la UDI, bla, 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 y el otro era el 1991. 1991, la caja negra, las platas, otro reportaje habla de lo mismo. De hecho, es como si no es idéntico, pero los textos deben estar muy parecidos. ¿Sí? Ahí los descubrimos entonces cómo están reciclando reportajes en CIFER. Bueno, esta similitud, pero son pocos, sí, que tienen una similitud muy alta. ¿Cierto? ¿Cuántos serán? 09, 08, 50 documentos de los 4000. ¿Okay? Bueno, es interesante y curioso también saber, ir probando esto, así que de hecho, como ejercicio queda implementarlo. Ya lo vamos a ver en el auxiliar cómo hacerlo. Bien, bien. Entonces, estamos viendo la similitud, y esa similitud funciona bien cuando estamos haciendo escala lineal, pero en los videos anteriores, de las semanas anteriores, hemos visto que las técnicas de indexamiento funcionan bien con distancias. ¿Y cómo convertimos la similitud coseno en distancia? Una forma naif, o bien directa, la que uno primero podría pensar, es hacer 1 menos el coseno. ¿Ya? 1 menos eso, ya que decimos que si uno es muy parecido y 0 es nada, y 0 no se parece en nada, 1 menos eso nos queda una distancia. ¿Ya?
Ya, resulta ser que eso, si bien funciona, pero solamente tendríamos que usar el escala lineal, porque esto no cumple la desigualdad triangular. ¿Y cómo se puede demostrar esto? Bueno, la demostración es directa, ¿no? Eh, pero es interesante ver como para repasar conceptos, ¿no? La desigualdad triangular dice que la distancia entre A y C tiene que ser menor o igual que la distancia entre A y C, tiene que ser menor o igual que la distancia de A a B y la distancia de A a C. ¿Ok? ¿Ok? Tiene que ser menor o igual, si no, no cumple la desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces la distancia de A a C, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de A a C? Siguiendo, esta es la distancia, entre comillas, que queremos probar, ¿no? ¿Cuánto es la distancia entre A y C? Tenemos que calcular el coseno entre ellos y 1 menos eso. El coseno entre A y C es 0, ¿sí? 90 grados, ¿no? Y 1 menos eso, entonces esto está a distancia 1. ¿Y cuánto es el coseno entre esto es C y esto es 1, ¿no? ¿Y cuánto es el coseno de la distancia de A a B? ¿Cuánto es esta distancia? Según esta función. Tengo que calcular el coseno entre A y B. El coseno entre A y B, como estos son de largo 1, esta coordenada de aquí es, hasta acá es, o digamos el B es raíz de 2 dividido en 2, ¿cierto? Raíz de 2 dividido en 2. Eso nos va a dar largo 1. O, dicho de otra forma, este ángulo de aquí es 45 grados, que es el del medio, ¿sí? Y el coseno de 45 grados es raíz de 2 dividido en 2, o 0,707, ¿sí? Bien. Y entonces, ¿cuánto es la distancia? Es 1 menos raíz de 2 dividido en 2. ¿Ya? 1 menos 0,707 nos va a dar 0,3. ¿Ya? Y el otro, y la distancia de B a C, bueno, es lo mismo. 1 menos raíz de 2 dividido en 2. Si lo sumamos, nos va a quedar 2 menos raíz de 2. ¿Ya? Raíz de 2 es 1,41 y menos 2, esto nos va a quedar algo así como 0,6. Y por tanto, no se cumple, 1 menor o igual a 0,6 no se cumple. No se cumple la desigualdad triangular. Es decir, ¿qué es lo que si usamos esta función de distancia, la distancia de A a C es 1, pero la distancia entre ellos es 0,3 y 0,3. Eso no va a funcionar como distancia. Es más rápido pasar por un intermedio. Entonces, la moraleja es no usar esta fórmula. O sea, esta se puede usar si es que uno lo va a hacer como escala lineal, pero para algo un poco más elaborado, con indexamiento, hay que usar otra fórmula, ¿ya? ¿Cuál puede ser? Bueno, una fórmula se llama la distancia angular, que consiste en usar el ángulo mismo, entonces esto es el coseno, y vamos a calcular el arco coseno. Y como estamos hablando del primer cuadrante, el arco coseno va a ser un ángulo entre 0 y 90 grados siempre, ¿ya? Y como es un número entre 0 y 90, entonces el arco coseno, aquí lo dividimos por pi medio 90 grados, y aquí nos va a quedar un número entre 1 y 0, dependiendo de la similitud del coseno. Entonces ven aquí como que tratar de calcular la diferencia angular entre ellos, entre dos números. Y eso sí va a cumplir la desigualdad triangular, ¿cierto? Yo creo que no hay para qué probarlo, ¿cierto? Porque entre dos vectores calculamos el ángulo de la suma y va a ser menor o igual que la suma de ellos, pero en realidad va a ser igual. Bueno, ya, esa puede ser una forma. Y la otra forma es usar la distancia euclidiana, ¿ya? Y esto aquí me gustaría detenerme un poco porque nos ayuda a entender un poco la similitud coseno, y la relación con distancia euclidiana, ¿ya? Veamos entonces, tenemos esta fórmula y que si calculamos esto, raíz de 2 menos 1 menos coseno, este coseno, nos da la distancia elevada, la distancia euclidiana. ¿Por qué es eso? Ya, aquí para entender eso es que hay que ver aquí tenemos el círculo y aquí tenemos dos vectores. ¿Cuánto
es la distancia entre A y B, distancia euclidiana entre A y B. ¿Ya? Para calcular eso, este vector de aquí, este es el vector A menos B, el vector A menos B, ¿cierto? Eso se llama este vector de acá. ¿Qué coordenadas tiene el vector A, B? El vector A menos B es un vector que va a tiene las coordenadas, para cada uno hay que ir restando los dos vectores. Entonces va a ser el A0 menos B0 su primera coordenada, A1 menos B1 su segunda coordenada, etc. A n menos Bn. Ese es el vector resto. Y a ese le queremos calcular el largo. Y para hacer el largo tenemos que calcular su norma, la norma euclidiana. ¿Y cuál es la norma euclidiana? Es cada uno al cuadrado y sumado. ¿Ya? Por tanto, nos va a quedar el largo de este vector, es la sumatoria de igual 1 a n del a sub i menos el b sub i al cuadrado. ¿Ok? Raíz cuadrada de eso. Ahí sí, ¿ya? Ya, esa es la distancia euclidiana entre A y B. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? De hecho, podemos desarrollarlo. Aquí el hint es que eso de ahí se desarrolla como, bueno, la forma que le acabo de poner. Desarrollamos el cuadrado de binomio. Y esto va a quedar, recuerda, A sub i al cuadrado menos 2 AI BI y más 2 B cuadrado. Entonces la sumatoria de los A sub i al cuadrado menos 2 la sumatoria de los AI BI más la sumatoria de los B sub i al cuadrado. ¿Cierto? Eso es desarrollar ese cuadrado de binomio. ¿No? ¿Y qué es esto? La sumatoria de los A sub i al cuadrado es exactamente la norma del vector A. Por tanto, esto es 1. Y la sumatoria de los B sub i al cuadrado es la norma de los vectores. Eso es 1. ¿Y qué es esto de acá? Más curioso. La sumatoria de los A sub i por los B sub i. Eso es el coseno. ¿Ve? El coseno. Y por tanto, esto nos va a quedar que es igual a, y esto es el coseno. Nos va a quedar que es igual a, sumamos, nos va a quedar que esto es igual a 2 menos 2 el coseno del ángulo entre esos dos. Y eso al cuadrado viene la raíz cuadrada y nos queda esta fórmula. Y ahí está esa fórmula. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Decimos, el coseno entre A y B, si es que los vectores están normalizados con norma 1, el coseno es lo mismo que, bueno, hay que hacer 1 menos coseno. De hecho, no estaba muy mal lo de la slide anterior, donde decíamos, en la slide anterior, donde decíamos la similitud, 1 menos la similitud, y esto no cumple esa igualdad triangular. Efectivamente no lo cumple, pero ¿qué era lo que nos faltaba? Nos faltaba la raíz cuadrada. Ya, con la raíz cuadrada, porque bueno, el 2 fue una constante. ¿Ya? Pero nos faltaba la raíz cuadrada, y esto sí, y de hecho eso es la distancia euclidiana. ¿Ok? Entonces, esta distancia de acá, el coseno del ángulo tiene que ver con la proyección de uno sobre el otro. Esto aquí es el coseno del ángulo. Y estamos diciendo, cuando estos dos vectores se parecen mucho, claro, el coseno del ángulo tiende a ser 1, ¿ya? Porque se parecen mucho. Y la distancia entre ellos tiende a ser 0. Y ahí está la relación directa, es decir, coseno del ángulo y distancia euclidiana es exactamente lo mismo, miden lo mismo, ¿ya? Siempre y cuando estemos hablando de vectores normalizados. ¿Ya? Bien, esa es la moraleja. Y que entonces se están calculando similitud coseno con vectores que no están normalizados, en realidad normalícenlos, porque la similitud coseno los normaliza. Y si los normalizan, pueden usar la distancia euclidiana. ¿Ya? La diferencia es una raíz cuadrada, ¿ya? Pero el resultado de vecinos más cercanos va a ser, si es que hacemos escala lineal, es lo mismo. Y la gracia de la distancia euclidiana es que podemos usar índices, ¿ya? Y no así con la similitud coseno. ¿Ya? Bien, para terminar con esto del modelo vectorial, decir que esto de los pesos y la similitud, esto sí es recuperación de información, y podemos rankear los documentos de forma del más similar a la consulta al menos similar a de la consulta. Y si es que la consulta tiene 3 palabras y el documento tiene solo 2,
va a ser rankeado también. ¿Ya? Y eso se refiere a que puede recuperar documentos que se aproximen a la consulta. ¿Ya? La desventaja es que estamos usando el modelo Backup Words, ¿ya? Y que el modelo Backup Words se refiere a palabras en forma independiente. Y ven, lo que estamos haciendo es bien simple en el sentido de que son palabras sueltas. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo complejizar un poco y ahora vamos a tratar de generalizar esto. ¿Ya? Y otra cosa que hay que decir del modelo vectorial es que hay otros modelos, modelos probabilísticos, por ejemplo, que se basan en la teoría de Bayes, y donde uno calcula, en vez de calcular estos TF y DF, uno calcula probabilidades. ¿Ya? ¿Ya? Y el modelo probabilístico no lo vamos a ver porque es esencialmente lo mismo. ¿Ya? Y ahí donde dice la probabilidad de un vector, de una palabra, dado que está esta otra palabra, tiende a ser la multiplicación de vectores. ¿Ya? Y empieza a aparecer, es como ver la similitud coseno, pero dicho de otra forma. ¿Ya? Y cuando dice la probabilidad a priori de una palabra, en realidad uno empieza a ver, es el IDF. ¿Ya? Así que es esencialmente lo mismo, así que no lo vamos a ver porque en realidad es como repetirlo, pero ahora con un enfoque probabilístico, y no es idéntico, pero es muy parecido. ¿Ya? Así que eso, el modelo vectorial es simple, se entiende, y vamos a ver ese modelo. ¿Ya? Y lo que vamos a ver ahora en adelante es ver cómo generalizar un poco, salirse un poco de las palabras, a ver otras formas otras cosas que se pueden representar. ¿Okay?